Muy buenos días, estimado amigo y hermano, gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida a esta sección de la clase y vamos a realizar una oración para encomendar todo en la mano del Señor. Poderoso buen Dios que está en los cielos y en todo lugar, le damos la gracia por este día tan hermoso que usted nos ha regalado, gracias por todas las bendiciones. También le queremos pedir que usted sea con cada uno de nosotros en el transcurso de esta clase y también con cada una de las personas que estén reuniéndose de acuerdo a tu voluntad alrededor del mundo, usted sea con cada uno de ellos, oh Dios. También en especial le queremos suplicar por esto de la pandemia, oh Dios, que usted siga ayudándonos en todo como lo ha hecho hasta ahora, Padre, y usted siempre ponga su mano poderosa para ayudarnos. Bendiga a todas las personas que están en ese frente de la batalla, oh Dios, los médicos, los doctores, los enfermeros, enfermeras, los policías, todas esas personas, bendígalos y esté con ellos siempre, oh Dios, que se haga todo de acuerdo a su voluntad. Y en el nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Como ya lo hemos dicho, hermano, bienvenido nuevamente. Si es que usted nos acaba de sintonizar y le damos las gracias nuevamente por estar con nosotros. Y vamos a iniciar este estudio que durante este trimestre que hemos titulado Los Salmos, una antología divina. Este estudio no abarca todos los salmos que se encuentran en el libro de los salmos, ¿verdad? Los 150 salmos no los abarca. Sin embargo, extrajimos un número específico de salmos que nos van a ayudar en este estudio específico acerca de al crecimiento espiritual nuestro, acerca también sobre conocer cómo fue que Dios creó ciertas cosas y también salmos de esperanza que nos den ánimo y también situaciones en las cuales nos vemos inmersos día a día, que tienen que ver con nuestro caminar, tienen que ver con nuestra forma de actuar o nuestra forma de ser o cómo nosotros vemos las cosas. Recordemos que los salmos fueron una colección divina escogida por Dios, ¿verdad? O más bien inspirada por el Espíritu Santo y escrita por los autores, David, Moisés y un número de autores, para brindarle ánimo a la nación de Israel. Sin embargo, también se puede aplicar para brindarnos ánimo a nosotros que somos la iglesia de Cristo. Ya hemos visto que los temas que vamos a abarcar son diversos, que tienen que ver con el justo y el impío, tiene que ver también con la obra de Dios y su palabra, tiene que ver con el cuidado que tiene Dios con nosotros, también con la oración, tiene que ver por la paz, tiene que ver con la tristeza, la grandeza de Dios, la adoración y alabanza a Dios. Como hemos visto, ya estudiamos lo que fue el justo, el impío y el Señor, que eso pertenece a la primera clase que dimos la semana pasada. Y esta semana, o más bien este domingo, vamos a enfocarnos en este tema titulado El hombre aprobado por Dios. En la clase de hoy se encuentra en el Salmo capítulo 15, versículo 1 al 5, que dice de la siguiente manera: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua y no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da intereses ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Vamos a enfocarnos hoy, como lo hemos dicho, en el Salmo capítulo 15, que hemos titulado como el hombre aprobado por Dios, el hombre aprobado por Dios. El éxito en la vida inicia haciéndonos la pregunta correcta. Y recuerde que en el Salmo capítulo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en caminos de malvados, de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice.
vimos cómo es que esta persona puede influir en nosotros si es que nosotros así lo permitimos, y también observamos cómo es que la persona que quiere realmente hacer la voluntad de Dios es aquella persona que basa su vida en la meditación, el estudio y la aplicación de la palabra de Dios a su vida. Entonces, como lo hemos dicho, el éxito en la vida depende de la pregunta que nos hagamos. O sea, si nos hacemos una pregunta correcta, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué queremos estudiar? ¿A dónde queremos llegar? ¿Con quién nos queremos casar? Entonces, muchas partes o muchos elementos de una vida exitosa depende de la pregunta que nos hagamos. En el Salmo 15, David hace una pregunta que aún las personas hoy en día se hacen o la hacemos. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El pronombre quién no está denotando o no pregunta un nombre. O sea, no quiere dar un nombre propio, no busca un nombre propio como Luis, José, María, sino que busca una naturaleza, el cómo es realmente una persona. Eso es lo que busca el autor cuando utiliza el pronombre quién. ¿Qué tipo de naturaleza es necesaria para habitar con el Señor? ¿Qué tipo de persona puede morar con Dios? Entonces, morar significa habitar o vivir en la presencia de Dios. Eso es lo que significa morar, habitar o vivir en la presencia de Dios. Cuando Dios estableció su pacto con Israel, también Él les dio herramientas para que los herramientas que los ayudarían en su fidelidad. ¿Cómo sabemos esto? Que Él les dio la libertad, la libertad que ellos tenían les daba oportunidad, o sea, oportunidad de ellos elegir lo que querían o no querían hacer. También la ley le daba dirección. La ley de Moisés proveyó dirección para el pueblo de Israel. El tabernáculo les daba aliento. Recuerda que el tabernáculo era la simbolización de Dios en medio de su pueblo. Eso era lo que era el tabernáculo, era la morada de Dios en ese entonces, porque recuerde que no había templo. Entonces la tienda que era el tabernáculo les recordaba a los israelitas que Dios estaba con ellos. Eso era lo que les recordaba. Mientras viajaban por el desierto, el tabernáculo estaba localizado, que si usted recuerda bien, en el medio del campamento. Esa era la posición de la tienda del tabernáculo. Era en el medio del campamento, rodeado por tres tribus, en cada lado. Al norte tres tribus, al sur tres tribus también, al este y al oeste tres tribus. Esta forma de ordenamiento les recordaría que Dios era el centro de su identidad como nación y su esperanza futura. Recuerde que también cuando ellos marchaban, según Números capítulo 2 y capítulo 3, ellos tenían que seguir un orden. No era simplemente andar por el desierto o marchar a lo loco, no, sino que primero salía la tribu que estaba en el este. Cuando ellos iban a marchar, ¿verdad? Salía la tribu del este, que era, las tribus del este, que eran Isaacar, Judá, Zabulón. Ellos salían. Luego le seguía la tribu del sur, que era Gad, Rubén y Simeón. Y después de esas tres tribus, seguía entonces lo que eran las tribus de Leví, que eran las tribus de Merari, de Gersón y la tribu de Coat. Salían las tribus que tenían que ver con el tabernáculo. Entonces salían la tribu del este, la tribu del sur, la tribu de donde estaba el tabernáculo, luego seguía la tribu del oeste y por último la tribu de el norte. Entonces ellos seguían un orden, e igualmente cuando iban a acampar o a detenerse, tenían que detenerse en cierto orden. Entonces también las tribus, dentro de la tribu de Leví existía la tribu de Merari, la tribu de Gersón y la tribu de Coat, que también estaban alrededor del tabernáculo. Luego de ellos, entonces seguían las demás tribus. Recuerden, una de tres tribus por cada lado. Entonces, esta forma de ordenamiento, como les dijimos, les recordaría
que Dios era el centro de su identidad como nación y también era su esperanza futura. Esta forma de ordenar el tabernáculo no es arbitraria. Esta forma nos dice también que Dios debe ser el centro de nuestra vida. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a los israelitas cuando les demandó ordenar el tabernáculo en el centro de donde ellos iban a acampar. Eso significa que Dios era el centro. Tener el tabernáculo, como lo dijimos, a la vista, era para que los israelitas, era una señal para que los israelitas entendieran que la presencia de Dios estaba con ellos. Para aquellos que venían a Jerusalén con el fin de adorar, el Salmo 15 tenía un significado especial. Al momento que las demás tribus se acercaban a la ciudad de Jerusalén, observaban el majestuoso templo construido, ¿verdad?, por Salomón. Y salía la pregunta: Señor, ¿quién entrará? ¿Quién tendrá la naturaleza adecuada para entrar a tu santo templo y en tu santo monte? Entonces los cristianos somos peregrinos viajando hacia la Jerusalén celestial, donde adoraremos a Dios por la eternidad, y debemos hacernos una pregunta: Señor, ¿quién entrará en tu Jerusalén celestial? Ahora vamos a iniciar con la primera pregunta: ¿quién habitará? A pesar de que David escribió esta pregunta de análisis, la respuesta fue proporcionada por Dios. Dice que aquellos que desean vivir con Dios deben esforzarse para vivir como Dios. Esto es, sed santo, porque yo también soy santo. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, que dice de la siguiente manera. Dice así: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si yo deseo vivir con Dios, debo compartir la misma naturaleza o la misma característica de Dios. Esto es, que yo debo despreciar el pecado, no debo practicar el pecado. Nadie puede adquirir salvación viviendo una vida pecaminosa. En esta primera sección del Salmo, David brinda 3 respuestas positivas y 4 respuestas negativas acerca de quién puede habitar en el templo de Dios. Lo que Dios desea y lo que detesta son puestos en contraste en este salmo, y vamos nuevamente a regresar a la primera parte del Salmo 15. Dice así: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Pregunta David. ¿Quién morará en tu santo monte? La buena actitud es demandada por Dios. Esto se desprende del uso de los verbos andar, hacer y hablar. Del versículo 2, observe lo que dice el versículo 2: el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Entonces Dios no espera perfección, pero sí nos demanda una acción. La fe involucra acciones y no solamente hablar. Recuerde que aquella persona, dice, que envía a su hermano, lo envía sabiendo que está sin abrigo, sin comida, y dice que Dios te bendiga, y no lo ayuda. ¿De qué le sirve la fe? Porque la fe sin obras es muerta. Dice Santiago capítulo 2 versículo 14: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, dice Santiago. Si la fe no puede observarse en una obra, está muerta. Entonces, la palabra integridad, que es la palabra que vemos en el versículo 2 del capítulo 15, dice: el que significa estar libre de culpa o de reproche. Significa que es una persona entera y correcta. Vamos a ir a Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis 17, 1. Vamos a ir a Génesis 17, 1. A ver qué nos dicen acerca de Abraham. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esa palabra perfecto no quiere decir que
Abraham no iba a cometer errores, sino que significa que él iba a ser íntegro, él iba a ser correcto, él iba a estar sin reproche y sin culpa e iba a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Se refiere a la condición de un corazón que pertenece a una persona que le agrada hacer la voluntad de Dios. Aquella persona que es íntegra es una persona que le agrada hacer la voluntad de Dios. Recuerda a Enoc. Enoc y Noé caminaron con Dios y fueron íntegros. Según Génesis capítulo 5 versículo 24 dice, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dice 5:24 de Génesis, dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Fue la primera persona que no experimentó la muerte física, sino que Dios se lo llevó sin que, por el simple hecho de caminar con Dios. Y en Génesis capítulo 6 versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, o sea, un hombre íntegro, perfecto entre sus contemporáneos. ¿Por qué? Porque Noé andaba con Dios. Una persona que es íntegra es una persona que anda con Dios, es una persona que sin reproche. Aquella persona que desea ser exitoso, que desea ser íntegro, que desea ser perfecto, es una persona que debe entonces estar con Dios. Justicia. Esta palabra va ligada con la anterior y se refiere al que es honesto y recto. Eso significa la palabra justicia. Aquella persona que es honesta y practica la rectitud. Andar en integridad entonces indica movimiento. Yo debo moverme. Hacer justicia sugiere iniciativa y acción. La clave para andar en integridad y hacer justicia es guardar y hablar la verdad del Señor en nuestro corazón. Si yo quiero realmente ser íntegro y hacer justicia, yo debo hablar y guardar la ley de Dios en mi corazón, como dice el Salmo 1. Yo guardo, yo estudio, yo medito y aplico la palabra de Dios a mi vida. Eso es una persona bienaventurada. Por consiguiente, una persona íntegra delante de los ojos de Dios es aquella persona que lee la palabra de Dios, que medita la palabra de Dios y que aplica la palabra de Dios a su vida. Hablar la verdad es una característica de los hijos de Dios. La ley mosaica requería del testimonio honesto en la corte de 2 o 3 personas, de 2 o más personas, Éxodo capítulo 20, versículo 16. En el Nuevo Testamento también se demanda hablar con la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 25. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 25. Dice así: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad de la cual se habla aquí no es la que uno comunica a las personas o a otras personas, sino la verdad que uno comunica hacia sí mismo. La primera persona con la que un cristiano debe ser honesto, yo debo ser honesto primero conmigo mismo. Según 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, vamos a ir a ver qué dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, y observe cómo es que los Corintios, Pablo les advierte que él iba a ir, por tercera vez le dice a ellos que el testimonio de 2 o 3 testigos se jugará todos los asuntos. Dice a él así, no es justo, yo necesito decirles que lo que ustedes están haciendo está bien o está mal, o sea, no se pueden engañar. Y dice el versículo 4, porque ciertamente él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios, así también nosotros somos débiles en él, sin embargo viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Poneos a prueba, dice 2 Corintios 13:5, para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. O sea, pongámonos nosotros mismos a prueba. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 4 y primera de Juan capítulo 1, versículo 1, dice, probaos si andáis en la luz. Dice, si usted anda en la luz,
entonces una persona que hace la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestro pecado, la única forma de que confesemos nuestro pecado es que seamos sinceros con nosotros mismos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que la primera persona con la que un cristiano debe ser honesto es consigo mismo. Debemos tener cuidado y no intentar racionar el comportamiento pecaminoso. ¿A qué queremos decir con eso? Que en ocasiones justificamos por qué realizamos cierta acción. O sea, racionamos el comportamiento pecaminoso y decimos, bueno, voy a pecar un poquito, no peco mucho en hacer esto. Pero no, para Dios todos los pecados son iguales. La mente tiene la habilidad de encontrar una justificación para casi cualquier curso de acciones que elijamos. El dolor de la culpa y penitencia son cosas que a los individuos les cuesta soportar. Entonces, después que cometemos ese acto, entonces la culpa nos come. La persona que complace a Dios es aquella que encara las deficiencias de su carácter y se compromete a cambiarlas. La persona que complace a Dios es la persona que realmente sabe que se puede equivocar. Sin embargo, al momento de que se equivoca, enmienda eso, le pide perdón a Dios y trata de no realizarlo nuevamente. Eso es lo que conocemos como la definición de arrepentimiento. Ahora, después de que analicemos quién entrará, ¿verdad? Aquella persona que sea honesta consigo misma, aquella persona que no se engañe ella misma, aquella persona que realmente sea íntegra, aquella persona que ande con Dios, esa es la persona que va a entrar a morar con Dios. Vamos a analizar 4 ejemplos de justicia. Primero dice así el capítulo 15, versículo 3, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su enemigo. El que no calumnia con su lengua. Dice Santiago capítulo 3 también, que dice que qué tan grande fuego enciende tan pequeña, qué tan grande, ¿verdad? Qué gran incendio causa una pequeña llama, ¿verdad? Entonces, el que no calumnia con su lengua. Uno de los primeros lugares en donde el pecado se muestra es en la manera de hablar, en cómo yo me expreso, en cómo yo le hablo a las demás personas. Aquellos que se comprometen con los chismes, con las calumnias, con las injurias, con las habladurías, no se están comportando de manera justa. Hermano, hermana, amigo o amiga, si usted es una persona o si somos personas que andamos calumniando, injuriando, en chisme, somos personas que no estamos comportándonos de manera justa. Es extremadamente repulsivo cuando los afectados son nuestro prójimo o nuestros amigos, porque observe lo que dice aquí: el que no calumnia con su lengua no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo. Aquella persona que no hace mal a su prójimo ni toma reproche con su amigo es aquella persona que es justa. Si no, entonces no es justo. Dice Romanos capítulo 12 que en un solo mandamiento se resume toda la ley de Dios, y es amar a mi prójimo. Es extremadamente repulsivo realizar eso contra nuestros amigos o nuestro prójimo. Dice, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Versículo 4 de la parte A y la parte B. El segundo ejemplo tiene que ver con qué tipo de persona uno se asocia. Lo primero era con quién tipo, en cómo hablo. Lo segundo es con quién me asocio, y este está muy ligado al capítulo 1 del Salmo. Dice, aquel que no anda en compañía de los malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿A quién el íntegro tiene en alta estima? ¿Con quién desea pasar su tiempo? Si usted se considera que es una persona íntegra, ¿con quién usted desea pasar su tiempo? ¿Es mejor codearse con los ricos e injustos que con los humildes que le temen al Señor? Una persona justa e íntegra escoge a sus amigos basándose en los valores antes que en las cosas valiosas, y en principio antes de posesiones materiales. Para una persona íntegra, el dinero no es algo que le llame la atención, sino los valores que tiene una persona, cómo esa persona se comporta, cómo es esa persona en sí. Eso es lo que le interesa realmente a una persona íntegra y justa. Una persona humilde es honrada independientemente de su posición. Alguien justo
es honrado independientemente de la posición económica o social en la que él se encuentre, ya sea rico, ya sea de clase media, ya sea de clase baja. Esa persona, si es una persona que posee valores, ella será una persona humilde, justa, independientemente de su posición. El tercer ejemplo tiene que ver con la promesa que se hacen, o sea, cómo yo digo algo cuando prometo algo. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El versículo 4c. La integridad aquí en esta parte es medida en términos de confianza y fiabilidad. Una persona es íntegra si es confiable y si es fiable, ¿verdad? Usted no considera que una persona sea íntegra, sea justa, si esa persona, usted no puede confiar en esa persona, si esa persona no es digna de confianza o fiabilidad. Dices lo que desea decir y lo que dices es realmente lo que quieres decir. O sea, en pocas palabras, si tú dices realmente lo que si nosotros decimos lo que realmente deseamos decir, y si lo que deseamos decir en realidad es en serio que lo deseamos decir. Parece un trabalengua, pero es así, debo analizarme, ¿realmente quiero decir esto? Y al momento de decir esto, ¿realmente es eso a lo que yo me refiero? ¿O es serio lo que yo quiero decir? ¿Pueden las personas confiar en lo que yo digo? Si deberíamos hacer un sacrificio entre nuestras palabras o el contenido de nuestra billetera o nuestra cartera, ¿cuál escogeríamos? ¿El valor de nuestras palabras o el valor económico de nuestra cartera? Muchas personas no damos valor a nuestras palabras. Muchas personas la palabra es simplemente palabra. Como dice un dicho, las palabras se las lleva el viento. Entonces nosotros debemos ser personas íntegras, ser personas que aún jurando en daño suyo no vamos a cambiar por eso. Los contratos verbales son sagrados y no deben celebrarse a la ligera o no deben tomarse a la ligera. Dice el versículo 7 de Mateo, el versículo 37 de Mateo 5 dice, antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Cuando usted quiera hacer algo, diga sí o sí, no o no. No diga, no prometa algo que no vamos a cumplir, porque eso se ve mal. Entonces entramos en alguien que no somos dignos de confianza, no somos fiables. Nos dirán, bueno, es que el hermano tal, el hermano es como dice Apocalipsis, como frío. O Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inestable. Cada persona que no está decisa está en inestabilidad. El último ejemplo acerca de lo que practican justicia tiene que ver con el manejo de las finanzas, ¿verdad? Con el dinero. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, ¿verdad? Ni contra el inocente admitió cohecho. Vamos a leer lo que dice la versión de las Américas. El que su dinero no da intereses, que eso es lo que significa usura, y la palabra cohecho significa soborno, que es lo que quiere decir. Entonces, lo que las personas están dispuestos a hacer por dinero revela lo que realmente hay en su corazón, hermano. Si usted quiere saber cómo es una persona, también dele poder. Y el poder muchas de las veces está asociado con el dinero. Entonces, usted quiere ver realmente cómo una persona se comporta, dele dinero, dele poder. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de qué es lo que una persona está dispuesto a hacer por adquirir una suma de dinero. Pregunta, ¿tomaría usted ventaja del inocente por razón de adquirir dinero? O sea, pisotearíamos nosotros al inocente por buscar el dinero o la facilidad económica para nosotros. ¿Venderíamos nosotros nuestra autoridad a fin de destruir al inocente? O sea, ¿aceptaríamos un soborno por cuestiones de beneficiar a alguien y no hacer justicia? Cargarle interés al pobre, según Éxodo capítulo 22, versículo 25 al 27, Levítico 25, 35 al 36, Deuteronomio
o aceptar soborno del rico son acciones que nos alejan de la correcta relación con Dios. Porque Dios le dijo a su pueblo, no pondrás interés, ¿verdad?, sobre tu prójimo. Dice Éxodo capítulo 22. Vamos a ir a Éxodo 22, 25 al 27. Éxodo capítulo 22. Dice así, 25 al 27. Si prestas dinero a mi pueblo, dice Dios, a los pobres entre vosotros no serás usurero, o sea, no le cobrarás intereses con él, no le cobrarás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo, ¿en qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo lo oiré, porque soy clemente. Entonces, hermano, no, dice Dios, aquellas personas que cobran interés al pobre, aquellas personas que aceptan el soborno de ricos, son personas que se están alejando de la correcta relación con Dios. ¿Qué tienen en común entonces todas las respuestas de David? Cada una de las respuestas de David demuestra que las personas que complacen a Dios y disfrutan de la comunión con Él son aquellas que tienen una sincera preocupación por las demás. Observe que este versículo trata mucho de nuestro comportamiento con las demás personas. Digo, este capítulo, nuestro comportamiento con las demás personas. El que anda en integridad y obra justicia, y el que habla verdad en su corazón, ¿verdad? Ahora viene, el que no calumnia con su lengua, o sea, a mi prójimo. No hace mal a mi prójimo ni a su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado. O sea, yo trato con, aparto a aquella persona que hace la maldad y honro a los que temen al Señor. Eso tiene que ver con mi prójimo. El que aún jurando el perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da interés, también tiene que ver con mi prójimo, ni acepta soborno contra el inocente. Entonces, cada una de las preguntas tiene que ver que aquella persona que disfruta comunión con Dios es aquella persona que se preocupa en que la relación que él tenga con los demás sea la relación correcta. Ahora vamos a concluir aquí, porque vamos a concluir que en la última parte de ese capítulo, que dice de la siguiente manera: después de que David realizara la pregunta y proporcionara algunos ejemplos, concluye de la siguiente manera, dice, el que hace estas cosas permanecerá firme o permanecerá para siempre. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Resbalarse, el término resbalarse significa fracasar, caer. Entonces, aquella persona que practica estos 4 ejemplos de justicia no caerá jamás. La palabra jamás es un término que no permite excepciones. Es la garantía de Dios de que su palabra es buena. Si usted practica esto, si yo practico esto, Dios no lo desamparará nunca, porque las promesas que Él hace son promesas que Él cumple. El Señor no promete la ausencia de la adversidad. Sin embargo, Jesús siempre está con nosotros. Recuerde que no tenemos otro sumo sacerdote del que no pueda compadecerse por nosotros, sino uno que fue tentado en todo y sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. El cielo no es un lugar para visitarlo por una semana o un año. No es un lugar de destino para el curioso o solo para turistear. Señor, ¿quién entrará en tu santo templo? Aquella persona que solamente se ha comportado íntegramente por un año, por 2 años, por 3 años. No, aquella persona que se ha comportado íntegramente durante toda su vida. Recuerde que Dios sabe que nosotros no somos perfectos, pero Dios le gusta ver qué hacemos nosotros, las acciones que tomamos, la integridad. Que Moisés no fue perfecto, pero fue un varón, dice, justo y recto delante de los ojos de Dios. Abraham tampoco fue una persona perfecta, pero dice que él fue, dice, íntegro y perfecto. O sea, no fue perfecto físicamente hablando, como entendemos nosotros que sin errores. No, una persona perfecta es una persona completa. Y a través de Cristo Jesús nosotros nos convertimos en completos. ¿Quiénes son las personas que disfrutarán de la residencia permanente con Dios en la gloria? Son todos aquellos que tienen a Dios en su corazón ahora mismo y obedecen su voluntad. Aquellas personas que han obedecido la voluntad de Dios y lo tienen a Él en su corazón son aquellas personas que heredarán son aquellas personas que estarán con Dios en su
morada, en su santo templo. Son todas aquellas que son compasivas en vez de codiciosas, ¿verdad? Se compadecen por su prójimo, no le cobran, ¿verdad?, ese interés, no demandan soborno. Son personas que se preocupan por el prójimo que está en dificultad. Son todos aquellos que sirven de corazón en vez de que tengan un corazón duro y no quieran servir a Dios. Dado que Dios es amor, solo los que practican amor pueden tener relación con Él. Solo los que practican amor podemos tener relación con Él. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a observar que dice el versículo desde el versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, tened el mismo sentir uno con otro, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de los hombres, si es posible en cuanto a vosotros dependa, andad en paz con todos. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino que en lugar la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza. Y observe lo que dice el versículo 21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Hermano, si nosotros queremos realmente, dice en el versículo 13 también, el capítulo 14 en el versículo 8 dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Observe, si nosotros amamos a nuestro prójimo, hemos cumplido la ley, porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Para morar entonces en el monte santo de Dios, requiere que tengamos consideración por otros y demanda que permanezcamos en su amor. Esa es la enseñanza del Salmo 15. Señor, ¿quién entrará en tu santo templo? Aquella persona que es íntegra, aquella persona que limpia de mano, aquella persona que se preocupa por otros, aquella persona que permanece en tu amor y en tu voluntad. Esa es la persona que va a estar con Dios en su morada por la eternidad. Que Dios le bendiga, hermano, y gracias por su atención. Y le invitamos también a que nos acompañe ahora a nuestro servicio de adoración a las 10:30. Y nuevamente, gracias por el tiempo que usted sacó con su familia. Y le recomendamos también que siga observando las siguientes clases, y si no estudió la primera, le instamos a que lo haga. Le damos las bendiciones y que Dios lo continúe ayudando en esta semana. Que Dios le bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Este es el día de encontrar la paz. No tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.